5 cruceros han hecho escala hoy en el puerto de Valencia con 11.000 visitantes a bordo. Estos atraques han activado toda la oferta turística de la provincia de Valencia. Los visitantes han recorrido diversos municipios valencianos para disfrutar de una oferta tan atractiva como diversa. Pues estamos, la verdad, muy contentos. Para el puerto es una gran satisfacción atender hoy a 5 cruceros con más de 11.000 pasajeros, cruceros de todo tipo, tanto de lujo como más familiares, y los pasajeros han desembarcado con gran expectativa para ver toda la oferta de esta magnífica región. Se van a ir a Requena, se van a ir a la Albufera, se van a ir a la Val d'Uixó, se van a catar vinos y, por supuesto, a ver esta magnífica ciudad. Los buques pertenecen a las compañías MSC, TUI, Oceania, Marella y Crystal. Los cruceristas proceden de todos los rincones del mundo. La catedral, los monumentos más importantes, pero sobre todo el mercado central. El mercado central es muy bonito. Hemos comprado algunos souvenirs, cositas para la familia. Hemos desembarcado para ver lo que encontrábamos. No hemos contratado una excursión, hemos ido a hacer compras. Muy bonito, todo muy bien. La estación, esta antigua estación, por todo el centro, iglesias, muy bien. La ópera. Hemos hecho una excursión panorámica en el autobús. Ahora vamos otra vez a la ciudad por nuestra cuenta. Los 5 buques han coincidido con la escala del buque insignia de la Armada Española, el portaaeronaves Juan Carlos I, que ha atracado en el muelle de cruceros de la Ampliación Norte procedente de unas maniobras y que mañana celebrará una jornada de puertas abiertas.